Hola, mi nombre es Carmen María Peñalver Alcaraz. Soy matrona del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Y antes de comenzar con la ponencia, quería agradecer al comité organizador del Congreso Internacional por la invitación al tercer Congreso Internacional de Ciencia Sanitaria, por la oportunidad que me han otorgado de dirigirme a ustedes para hablar de la humanización del parto en el siglo XXI. Comenzaré dando una introducción acerca de cómo ha ido evolucionando la profesión a lo largo de la historia, los cambios que hubieron tras la entrada de la profesión en estudios universitarios y con la medicalización del parto, finalizando con la situación en la que nos encontramos en este momento y los factores que han propiciado la necesidad del cambio. Como todos sabemos, las profesiones experimentan transformaciones constantes a lo largo de los siglos, siendo resultado de la evolución de la sociedad. Desde la antigüedad, la asistencia a los partos han ido evolucionando desde las prácticas basadas en la observación y el aprendizaje hasta el día de hoy, que como todos sabemos se basa en el conocimiento científico. Bueno, vamos a comenzar la presentación y yo ya me quito de aquí. Como todos sabemos, la obstetricia es la rama más antigua de la medicina. No hay evidencia disponible sobre la atención al parto en el Paleolítico. Solo existen teorías y suposiciones. Tras varias lecturas y durante una sesión sobre el parto en la Real Academia Nacional de Medicina, donde se habla de esto, se conoce que el antropoide no mantenía esta práctica ni el neoandertal. Pero los cromañones puede que sí al vivir en grupo, creyendo por tanto que eran las mujeres multípares, con experiencia que quien, dentro de su ignorancia, ayudaban a las mujeres a parir con la ayuda de amuletos y rituales que creían atraer la suerte, surgiendo así por primera vez lo que le podemos llamar las primeras prácticas de obstetricia. Pero bueno, independientemente, la teoría que más se adapta a este periodo del Paleolítico es que la mujer paría de forma individual y en solitario. Ya en la Biblia, en el 1700 a.C., se hace referencia a las parteras. Las parteras y los médicos basaban su formación en la práctica, aprendían a través de la observación y de la repetición de acontecimientos, como se había hecho hasta entonces. En la época egipcia, también antes de Cristo, quedaron reflejados en papiro la práctica obstétrica de aquella época. La mujer embarazada era vestida de amuletos para traer la buena suerte, mientras que la infertilidad se creía que estaba bajo una maldición. Aquí podemos ver en esta imagen de la derecha cómo se escribía un papiro en la época egipcia. Las mujeres egipcias eran atendidas en casas por comadronas, que disponían de métodos mágicos y para el alivio del dolor se ofrecía a la mujer cerveza, es decir, alcohol. Las parteras eran las que atendían los partos, mientras que el médico solo actuaba en caso de aborto. Es decir, era una profesión solamente de mujeres. Las mujeres parían en las denominadas casas de parir, o también llamados sitio de la silla de parto. Se diseñaron sillas especiales para que las mujeres parieran sentadas, atendidas por comadronas, es decir, la posición en la que ellas les resultaba más cómodo. Aquí tenéis una imagen en donde se ve una mujer en una silla de partos, en esta imagen de aquí. Se ha visto que la matrona tenía un alto estatus social y además podemos saber hoy en día, gracias a los papiros, como os decía antes, que ya se practicaban versiones externas, es decir, desde el exterior, el feto que se encontraba en una posición que no fuese la cefálica, se cambiaba la posición para que se encontrara encefálica. Se realizaban embriotomías y cesáreas post-mortem. Por ejemplo, podemos ver en el papiro de Ebers que contiene compendios médicos, información ginecológica de la época sobre prolapsos, qué hacer con cuadros de irritación genital, duchas vaginales, pesarios y hasta cómo provocar un aborto. Ahora bien, durante la época griega, que siguió el ejemplo de los egipcios, entonces podemos decir que por tanto el oficio de partear solo era posible a mujeres y habían diferentes rangos de profesionalidad según el grado de experiencia de cada una de ellas. En esta época destaca Hipócrates, que todos lo conocemos, que es el padre de la medicina, quien aportó muchos conocimientos a la obstetricia. Este
llegó a explicar la razón del parto de esta original forma. El feto tiende a abandonar el claustro materno obligado por el hambre y nace en virtud de sus fuerzas. Pero esto solo ocurre solamente cuando tiene la cabeza hacia abajo, apoyando los pies en el fondo de la matriz. De ahí es lo que yo decía de la versión cefálica externa, solamente cuando la cabeza va hacia abajo. De ahí se desprende como lógica consecuencia que en cualquier otra posición el parto es imposible y la mujer debe ser liberada del producto de la concepción mediante instrumentos embriotómicos. Es decir, ellos ya podían pensar en la cesárea. En el parto griego se utilizaba la silla de partos, que consistía en un taburete con 2 brazos y una zona central para apoyar los glúteos. Aquí en esta imagen, en la parte de arriba, podemos ver el taburete que os estaba explicando. Y además, aquí abajo tenemos una imagen de cómo la mujer era acompañada durante el parto en esa silla y una matrona por detrás estaba acompañándola. En esta imagen de aquí tenemos a Hipócrates, que me ha parecido curioso ponerlo. Y además, no solamente existe una silla de partos, sino que los griegos ya describían los ejercicios respiratorios para disminuir el dolor, como hacemos hoy en día, también masajes vaginales para facilitar el alumbramiento, las versiones externas, como hablábamos antes, y usaban el tacto vaginal durante la dilatación. Y ahora vamos a entrar en la época romana, donde se ha podido ver que la matrona cobró relevancia durante el primer siglo después de Cristo. Bueno, en la historia romana, la comadrona no solo tenía que cumplir requisitos de experiencia para dedicarse a este oficio, como hemos podido ver en las otras épocas, sino que a partir de ahora, para poder dedicarse a ser matrona, debía de cumplir unos requisitos y superar una formación teórica. Esto es un punto muy importante en la carrera histórica de la matrona, ya que por primera vez se podría decir que ser matrona era una profesión, al requerir formación y no poder ser realizada por cualquier otra mujer que no tuviera estos conocimientos. De hecho, la figura que la mujer llegó a tal extremo que hubieron mujeres que escribieron tratados sobre ginecología y obstetricia. Tenemos ahora un escrito sobre obstetricia de Sorano de Éfeso, que es un romano médico de aquella época, donde ya en su libro aparecían las cualidades que una matrona debía de tener. Y dice así, que la matrona debe saber leer y escribir. Debe estar instruida en farmacología y en práctica quirúrgica. Añade como características necesarias que la matrona debía ser robusta y de fuertes brazos, tener largos y finos dedos con cortas uñas en sus extremos, debía de ser culta, tener una buena memoria, deber de impartir información y ser respetable. Además, describe cómo la matrona tiene que acercarse a la parturienta para transmitir confianza y tranquilidad. En resumen, como podemos ver, se dio importancia a la capacidad intelectual. Debía de ser culta, decía Sorano de Éfeso, a la buena praxis, ¿no? Decía que debía de tener uñas cortas para no dañar ni crear infección, una buena memoria y el respeto social, ¿no? Una capacidad de estudio. En este escrito, además, se describe la fisiología del parto, la higiene íntima, la concepción que se ayudaba con amuletos, es decir, se seguían utilizando amuletos para traer la buena suerte. También describieron el parto en podálica y seguían describiendo la versión cefálica externa. Bueno, como hemos podido comprobar, durante los siglos la medicina fue descubriendo y avanzando en el campo obstétrico. Los partos eran atendidos por personas que tenían conocimientos sobre la materia. Pero entre los siglos V y XVI llegó la Edad Media, la llamada época oscura de la enfermería. He puesto esta imagen oscura, ¿no? Porque refleja
lo que se vivió en aquella época. Fueron 10 años para la medicina, en los que se consideró que hubo un atraso. ¿Y por qué? Vamos a verlo ahora. Durante estos siglos, la ciencia sufrió un gran atraso por la influencia del poder de la Iglesia. Esto hizo que las mujeres fueran marginadas en el ejercicio de la medicina. Y no solamente a las mujeres, sino a los propios judíos, que eran los dueños de una medicina avanzada, y que se les llegó a prohibir el ejercicio de la profesión, dejando esta en manos a los conventos. Desde entonces, la transmisión de conocimientos para la atención al parto se hizo por vía oral de generación en generación. Las comadronas más veteranas enseñaban a sus hijas o parientes cercanas, asumiendo estas con el tiempo el oficio. Por ello, la Edad Media se ha descrito como un periodo de involución cultural, donde los conocimientos y amuletos se destinan de nuevo en la asistencia al parto. Las comadronas durante la Edad Media debían de ser devotas, y el obispo era quien aprobaba la licencia para el oficio. Tuvo varios intentos de ser de nuevo una profesión reglamentada, pero esto no tuvo éxito. El colmo ya fue cuando la Iglesia llegó a editar un libro llamado Maelus Maleficarum, donde en uno de sus capítulos trata a las parteras como vinculadas a la brujería. Aquí tenemos uno de los capítulos de ese libro donde hablaba de las matronas, la Iglesia, lo tenemos aquí a la derecha. Y como podéis ver aquí, el título Malleus Maleficarum. Cuando comenzó el reinado de los reyes católicos en el siglo XV, esto tuvo modificaciones, ya que se promulgó un texto legal del protomedicato que obligaba a las matronas a realizar un examen para ejercer el oficio. Pero ¿cuándo habíamos dicho que había comenzado la Edad Media? En el siglo V, es decir, que hasta el siglo XV no hubo de nuevo un reinado que obligara a realizar un examen. Pero bueno, sí es verdad que se pudo ver en otros países de nuestro entorno, como Italia, que se aceptó que la mujer estudiara medicina en el siglo XII. Aquí tenemos a Trótula. Fue una ginecóloga que describió la asistencia al parto, describió los desgarros perineales y cómo suturarlos. Recomendó además el alivio del dolor en el baño en agua caliente, los masajes en la zona lumbar, la deambulación y además el uso de opioides. Entonces, tras estos siglos de involución en los conocimientos de la obstetricia, ya se inicia el Renacimiento y con ello aflora de nuevo la ciencia. Aparece la imprenta y con esto ya la gente tenía acceso a libros de obstetricia. Pero no todo es luz en la carrera de la matrona, porque se ven reflejados los efectos del patriarcado. Los estudios de medicina eran solo para hombres. Las mujeres eran relegadas a los estratos más bajos de la sociedad y las matronas, por tanto, desprestigiadas por su falta de conocimientos teóricos prácticos influenciados por la Edad Media. Además, no fue ya hasta el siglo XVIII cuando la comunidad científica comienza a utilizar la palabra matrona a las parteras cualificadas. En el siglo XVIII comenzó a existir la figura masculina dentro del campo de la obstetricia, en la asistencia al parto. ¿Esto qué quiere decir? Antes de la Edad Media hablábamos que la figura que atendía a los partos eran mujeres. Después de la Edad Media y toda la repercusión que tuvo, cuando de nuevo comienza a haber avances en la obstetricia, aparece la figura masculina también en la atención al parto. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque existen innovaciones en el campo obstétrico, como puede ser el forceps, ¿vale? Que tiene una curiosidad que me llamó muchísimo la atención. Fue inventado en Francia por un médico que mantuvo el secreto durante 100 años para tener beneficios económicos y que tras la aparición de este y el dominio que tenían los médicos de este instrumento hizo que las matronas perdieran hegemonía en la asistencia al parto. Aquí en esta imagen a la derecha podemos ver cómo era el forceps en aquella época. Son 2 palas, una que se mete en el lado izquierdo y sujeta un parietal y otro en el lado derecho de la cabeza. Y aplicando una fuerza se puede
se ayuda al alumbramiento y a la expulsión de la cabeza. Fue muy curioso porque este médico que lo inventó, cuando iba a sacar el fórceps de la caja en la que él la contenía, sacaba a toda la familia que estaba acompañando a la mujer de la habitación, le tapaba a la mujer los ojos y lo utilizaba y luego lo guardaba para que nadie lo viera. Y así pudo guardar el secreto durante 100 años, generación tras generación, lo que es la familia. Podemos ver, además, que en este siglo aumentó la investigación sobre la fisiología del parto. Ampliaron conocimientos en cuanto a las distocias, las episiotomías. Se revitalizó la idea de la versión cefálica externa de nuevo, que consiste en convertir, como os decía antes, la presentación de nalga encefálica desde el exterior por profesionales. Se describían los partos de nalgas y además la cesárea. Sobre todo, muy importante, que se descubrieron patologías durante el embarazo, como puede ser el cuadro de eclampsia, ¿vale? Que es cuando una mujer embarazada se le eleva la tensión arterial incluso, y llega a ser patológico, ya que repercute a nivel fisiológico. Y también el término de infección puerperal. Los siglos XIX y XX constituyeron un gran avance para la profesión de matrona y lo que entendemos hoy día como parto. Entre estos avances destacan la matrona como profesión regulada, que fue en 1857, y se obtuvo el título de matrona mediante la ley de Moyano. En 1821 se descubrió la ocultación frecuencia cardíaca fetal con el estetoscopio, ya que antes se creía que el corazón no latía hasta que el bebé nacía. John Simpson en 1847 en Edimburgo hizo una introducción de la anestesia, utilizando con éxito el éter para aliviar el dolor en el parto y al año siguiente el cloroformo como analgésico. En 1864 Hugo Lenoz-Hot ideó los partos pelvianos paralelos para precisar el grado de encaje de la presentación fetal. Estos planos nos ayudan a identificar cómo va descendiendo la presentación durante el expulsivo. La cesárea fue modificada y los índices de mortalidad mejoraron hacia finales del siglo XIX, cerrando la pared uterina, sentando las bases para lo que sería la técnica que utilizamos hoy en día. En España, en la segunda mitad del siglo XIX, los partos eran atendidos en salas hospitalarias, en salas de partos en casas de maternidad y asistencia domiciliaria. Durante el paso de los años y gracias a innovaciones en medicina, gracias a los estudios que se realizaban, la muerte perinatal fue disminuyendo a medida que los partos eran atendidos en hospitales y por profesionales cualificados. En la imagen mostrada aquí podemos ver cómo fueron disminuyendo las cifras de muerte neonatal a medida que avanzan los años durante el siglo XX. Como podéis ver aquí, desde 1900 hasta el 2000, es decir, en 100 años, se redujo la mortalidad de haber muchas muertes a haber muy poquitas. Un joven médico llamado Ignaz Semmelweis observó que si quien atendía los partos se lavaba las manos con soluciones de cloro antes y después del parto, se reducían las fiebres puerperales, ya que desconocían el motivo de estas. Esto logró que disminuyeran las fiebres puerperales de un 18,2% a un 1% en menos de 3 meses. Aún así, este médico fue muy criticado en aquel entonces. La anestesia epidural fue un gran paso en la relación al manejo del dolor en la embarazada en España, en 1921, aunque ya esta se conocía desde 1847. Pero esta anteriormente a 1921 se accedía desde el sacro y no a nivel lumbar como hacemos hoy en día. La inducción del parto se ha ido haciendo desde hace siglos, pero en el siglo XX se utilizaba aceite de ricino y sales de quinina, que se ha demostrado actualmente que no son eficaces, siendo más tarde eliminada y además prohibida su utilización, ya que causaba muerte fetal y a veces se quedaban malformaciones. Por primera vez en 1937 se comenzó a utilizar la oxitocina para la inducción al parto.
utilizada esta en grandes dosis, por lo que provocaba roturas uterinas e intrapartos. Se comenzó a estudiar hasta que vieron que su utilización a bajas dosis es eficaz para desencadenar contracciones. Antes de continuar con datos sobre la atención al parto durante este último siglo, me gustaría contarles cómo es un parto de forma resumida. La gestante, llegada a la semana 37 de embarazo hasta las 41 semanas más 6 días, se considera que el parto es a término. Esto quiere decir que el feto está maduro y preparado para el nacimiento. ¿Por qué hasta la 41 más 6 días? Porque si el feto llega hasta la semana 42, se considera post-término y hay que terminar el embarazo antes de que esto ocurra, ya que se han demostrado que hay riesgos para el bebé. Un embarazo de bajo riesgo y sin patología aparente durante el embarazo se dejará que comience el inicio de lactación de manera espontánea. Si hay algún tipo de indicación médica como la gestación cronológicamente prolongada, que son aquellos que llegan a la semana 41 más 6 días, como decía antes, se decidirá la inducción de este. En la fase prodórmica del parto, que es la fase previa al parto, las contracciones son irregulares, incluso estas pueden llegar a desaparecer durante unas horas y reanudarse de nuevo. El tiempo que una mujer puede estar en esta fase no es siempre igual. Hay mujeres que pueden estar en fase prodrómica 1 semana, 2 semanas, y mujeres que pueden estar solamente unas horas. La OMS considera que el comienzo del parto activo, y cuando ya ha desaparecido esa fase prodrómica, es cuando el cérvix está totalmente borrado, la consistencia es blanda, va a estar centrado y con 4 centímetros de dilatación. Las contracciones a partir de entonces ya comienzan a ser más regulares, tanto en tiempo y en intensidad. La dilatación progresará a 10 centímetros y la presentación del feto irá avanzando en la pelvis menor gracias a las contracciones. La duración de este proceso puede llegar a durar hasta 18 horas en una nulípara, es decir, una mujer que nunca ha parido y que es su primer parto. Lo ideal es que el parto finalice de manera autófica, es decir, con un nacimiento normal y sin incidencias. En ocasiones, por indicaciones médicas, la finalización de este proceso puede acabar en un parto distócico con el uso de fórceps o ventosa, incluso en otras ocasiones en una cesárea. A partir de ahora, les voy a hablar de la situación actual que nos encontramos en España. Paulatinamente, el número de partos hospitalarios fue aumentando a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la década de los 60, llegando casi a la totalidad. Sin embargo, esto conllevó un alto intervencionismo y medicalización del parto, generando aún más pérdida de intimidad, protagonismo y capacidad de decisión en la mujer y en la pareja o de su acompañante durante el parto. El uso de la epidural se instauró en todos los hospitales a través de un Real Decreto en 1969. Desde entonces, la disponibilidad y su uso fue aumentando a medida que fue instaurándose en los hospitales y se dio a conocer en la población española. Según estudios estadísticos, en el año 2000, aproximadamente un 13,5% de los hospitales españoles aún no disponían de la analgesia epidural como método de disminución de dolor en el parto, mientras que en 2012 este dato se convirtió en un 0%, es decir, todos los hospitales la ofrecían. Por tanto, fue en un corto periodo de tiempo, en unos 12 años, en el que ya todos los hospitales ofrecían la analgesia epidural. El porcentaje de mujeres parturientas que eligen utilizar la epidural durante el trabajo de parto puede variar entre un 60 y un 90%, y esto va a depender, depende del hospital y la zona geográfica. La principal ventaja de la analgesia epidural es la disminución del dolor en el parto, siempre y cuando ésta sea efectiva. En esta foto os he mostrado cómo se accedería al espacio epidural. Esto es una aguja y el anestesista con una jeringa va buscando el espacio epidural, ¿vale? Por cambio de presiones. Pero esta técnica no todo son ventajas, ya que según estudios de cohorte, la analgesia epidural aumenta el riesgo,
del número de partos distóxicos, es decir, con la necesidad de utilización de instrumentos como el forceo ventosa, la finalización del parto en una cesárea y además también aumenta el riesgo de la fiebre intraparto. La atención del parto en los hospitales españoles fue un gran avance en cuanto a la reducción de la mortalidad infantil y materna, como podíamos ver antes. Incluso la OMS, en uno de sus objetivos a nivel mundial, consistió en mejorar la salud materna y para ello se pusieron 2 metas. Una, reducir la mortalidad materna y perinatal en 3/4 partes entre 1990 y 2015 y lograr la cobertura universal de la asistencia especializada del parto para 2015, siendo España uno de los países donde se ha conseguido este objetivo. En contrapartida a esto, el parto comenzó a considerarse un proceso hospitalario, por lo que empezaron a aparecer técnicas rutinarias y protocolos establecidos como el uso de la episiotomía. El uso de la analgesia epidural como única medida para aliviar el dolor, la maniobra de Christelle y la posición de litotomía para parir, entre otras. La posición de litotomía la podéis ver aquí, que hablaremos más adelante de todo esto, pero aquí le podéis ver a una mujer que está siendo atendida por un profesional y hay varias personas mirando el parto. Es decir, la mujer pasó a estar atendida por quien ella elegía, a estar atendida por personas que no conocía, como podemos ver en lo que se muestra en esta imagen. La maniobra de Christelle la podemos ver aquí arriba a la izquierda. Hablaremos adentro también de ella, pero podemos ver cómo la mujer se apoya en el fondo uterino para ayudar al descenso de la presentación fetal. La episiotomía es el corte en el periné cuando está saliendo la cabeza con unas tijeras. Esta imagen me ha llamado mucho la atención, de la que hablábamos antes. Perdona, se me ha ido. Disculpadme. Esta imagen me llama mucho la atención, ya que es una muestra de cómo la mujer perdió intimidad durante el parto. Bueno, llegado a este punto me parece importante explicarles detalladamente por qué en la actualidad existe tendencia a la humanización del parto por parte de las organizaciones sanitarias y de los propios profesionales obstétricos. La excesiva intervención médica en el parto normal lleva a realizar acciones que no son necesarias y que, por contra, conlleva un estrés innecesario a la madre y al feto. De forma que tanto desde el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas, estimuladas por diferentes grupos sociales de mujeres y matronas, han impulsado la consecución de programas de parto normal. En estos programas de parto normal se le da valor a la información y a la libre toma de decisiones por parte de la parturienta, así como la eliminación de maniobras innecesarias. De hecho, la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud tiene 2 objetivos generales: mejorar la calidad asistencial, manteniendo los niveles de seguridad. Y ya que el nacimiento es un proceso fisiológico, solo se debe intervenir para corregir desviaciones de la normalidad. A modo de ilustración de la excesiva intervención que sufren las madres gestantes, decirles que en un informe del Sistema Nacional Sanitario de Salud se objetiva cómo han ido aumentando el número de cesáreas. Aquí lo tenéis. Respecto a esto, la recomendación de la OMS sobre el porcentaje de cesáreas es inferior al 15%. Y como se puede ver, solo una comunidad autónoma cumple este criterio, que es el País Vasco, que tiene un porcentaje de cesáreas desde 2001 a 2011, siempre aproximadamente entre un 12, 14 y siempre por debajo de ese 15% que está recomendando la OMS. La episiotomía, quería hablaros de ella, ya que es un tema muy criticado. Fue descrita en 1742 de forma exclusiva para partos dificultosos, comenzando a aumentar su número en los partos a partir de 1920, cuando los obstetras de Lee y Pomeroy indicaron un uso generalizado de esta técnica, pasando a convertirse en un procedimiento habitual, ocasionando que a finales del siglo XX se extendiera la idea de que una episiotomía profiláctica para prevenir el daño perineal. Por tanto, con el parto hospitalario
se incluyó la episiotomía como una práctica de rutina. La episiotomía a día de hoy es muy cuestionada por los profesionales sanitarios, ya que puede tener graves consecuencias para la salud de la mujer. Además, existe un temor generalizado por gran parte de las mujeres gestantes a que les realicen una episiotomía durante el parto sin su consentimiento. No obstante, se ha asociado a un aumento de desgarros de tercer y cuarto grado, que pueden ocasionar incontinencia fetal y despaurenia, que es el dolor durante las relaciones sexuales. Y es por ello que la Guía de Atención al Parto Normal de 2010 indica que deberá realizarse solamente si hay necesidad clínica, durante un parto instrumental o cuando exista sospecha de compromiso fetal. Siguiendo esta recomendación, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, OSEGO, indica que la episiotomía debe ser restrictiva, limitada únicamente a los casos en los que la persona que asiste al parto lo considere necesario. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud alerta de que una tasa por encima del 20% no está justificada, marcando como objetivo recomendado un porcentaje menor del 10%, mientras que el Ministerio de Sanidad propone como estándar de calidad una tasa inferior al 15%. Sin embargo, según estudios estadísticos, España cuenta con un porcentaje de episiotomías del 43%, y esto lo sitúa como el octavo país con mayores tasas de episiotomías de los 29 países incluidos en un informe europeo de salud perinatal en 2010. En cuanto a los partos instrumentales, en comparación con otros países occidentales, la tasa de partos instrumentales en España es alta, exactamente de un 23% respecto a los demás países comparados que presentan una media del 10%, siendo sus indicaciones poco fundamentadas, ya que en el 40% de los casos son profilácticas o docentes. Asimismo, dentro de los partos instrumentales, la mitad son con fórceps. El parto instrumental, sobre todo con fórceps, es un factor de riesgo importante para los desgarros de tercer y cuarto grado. Y esto es a su vez para la incontinencia de heces y gases en la mujer. Por ello es necesario optimizar la tasa de partos instrumentales y la relación de los fórceps respecto del total de partos en nuestro país. En cuanto a la instrumentalización y su repercusión fetal, se puede ver frecuentemente cefalohematoma o caput, también conocido por ese nombre, y hemorragia retiniana en neonatos tras la utilización de la ventosa. Pero generalmente estas complicaciones se resuelven sin secuelas. Sin embargo, con el uso de los fórceps puede implicar otras complicaciones que son potencialmente graves, como una hemorragia intracraneal, lesión del nervio facial, convulsiones. En informe se observa que la tasa de partos instrumentales ha ido aumentando en España, pasando del 19,45% en el año 1998 al 23,06% en el año 2004, aumentando casi un 20% en un periodo de 6 años. Probablemente esta alta tasa de partos instrumentales puede estar relacionada con el aumento de la demanda de analgesia epidural durante el parto, ya que, como hablábamos antes, el uso de la analgesia epidural aumenta el riesgo de un parto distófico. No solamente se puede influir en el parto con instrumentos, sino que existen maniobras cuyo objetivo es acortar la duración del periodo del expulsivo del parto. Una de estas maniobras es la maniobra de Christeller. En 1867, Manuel Christeller describió una maniobra que consistía en forzar desde el fondo uterino en dirección al eje del nacimiento, aplicando la fuerza con los brazos, cuyo objetivo era acortar el expulsivo. Esta práctica se ha estado utilizando durante años de forma muy frecuente en los partos. Se ha visto que tiene graves consecuencias, ya que aumenta el riesgo de ruptura uterina, se asocia a sufrimiento fetal, a un aumento de desgarros en el periné y además mayor riesgo de distocia de hombros. Y no solamente conlleva un daño físico a la gestante, sino que no se asocia a un aumento de éxito en la finalización de parto como un tóxico. Es por ello que existen campañas en contra de esta maniobra. A día de hoy en España no se recomienda su uso como queda recogido en la Guía de Atención al Parto Normal. Existen penas legales a profesionales por utilizar de forma indebida esta maniobra y ocasionar efectos colaterales en la madre y en el recién nacido. En 2010 el Ministerio estimó que esta maniobra se sigue realizando en al menos el 26% de los partos. Además, con frecuencia no se solicita consentimiento a la mujer, por lo que esto viola el derecho de autonomía del paciente.
En la mayoría de los partos esta práctica no queda reflejada en el partograma, por lo que no se puede estimar realmente la prevalencia de la misma. Y es por ello que, como les he comentado, existen movimientos de profesionales de la salud que realizan campañas a favor de la eliminación de esta maniobra en los hospitales españoles. En cuanto a la inducción al parto, el Ministerio de Sanidad no recomienda que sean más del 10% de los partos, pero a día de hoy aún se supera en un 20% la tasa de los partos que son inducidos. Esta práctica no está exenta de riesgos, ya que se ha visto que existe un aumento de la finalización del parto en cesárea y existe un mayor riesgo de hemorragia posparto. La posición de litotomía ha sido muy cuestionada en los últimos años. Como hablábamos anteriormente, las mujeres durante la época egipcia, griega y romana parían en vertical o en la posición en la que a ellas les resultaba más cómoda. A día de hoy, la mayoría de las mujeres occidentales tienen sus partos en la llamada posición de litotomía, o posición ginecológica, también podemos conocerla por ese nombre, que es la que se supone que va a ofrecer mejores condiciones al profesional obstétrico para controlar el estado del feto, llevando a la mujer a la pasividad y horizontalidad. Aquí, de nuevo, podéis ver cómo se sitúa la posición de litotomía. Aún así, podemos ver, según el informe del Ministerio de Sanidad, que el 87,4% de las mujeres tienen su parto en la posición de litotomía, siendo esta una posición que favorece al profesional, pero no a la mujer, como decíamos antes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud subraya la necesidad de que la mujer elija cómo quiere dar a luz, su posición más cómoda, y señala que el verdadero desafío de los profesionales de la salud es brindar a las mujeres información imparcial en la cual basar las opciones de las posiciones para el parto y consejos sobre cómo prepararse para tener el parto en la posición elegida. Es decir, que la mujer sea la dueña de la posición para dar a luz a su bebé en una imposición hospitalaria. Aún así, en los últimos años se está produciendo en el mundo occidental un trascendental cambio en el manejo del parto, en aspectos como la libertad para decidir, el acompañamiento, las expectativas de la parturienta, pero sobre todo en las técnicas de alivio del dolor en el parto. En la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud instó a revisar el modelo biomédico de atención a la gestación, el parto y el nacimiento, porque su medicalización no respetaba el derecho de las mujeres a recibir una atención adecuada que tuviera en cuenta sus necesidades y expectativas. La OMS demuestra que la conducta activa, rotura artificial de la bolsa, administración de oxitocina para la inducción del parto, durante un parto de bajo riesgo, no va a mejorar los resultados obstétricos ni va a disminuir la tasa de cesáreas. Sin embargo, si se permite que el parto siga su curso normal, sin intervenir si no es necesario, disminuyen de forma evidente las complicaciones derivadas de la medicalización e intervención en el parto, como por ejemplo los desgarros maternos, las episiotomías, cesáreas, necesidad epidural y la pérdida de bienestar fetal. Han ido apareciendo asociaciones de mujeres, como la asociación El Parto es Nuestro, en 2003, que piden una asistencia a los partos más acorde con lo que recomienda la OMS. Aquí podemos ver una foto de una de sus campañas. Por tanto, ¿qué es el término parto humanizado? El parto humanizado es una modalidad de atención del parto, caracterizada por el respeto a los derechos de los padres y los niños en el momento del nacimiento. Además, considera los valores de la mujer, sus creencias y sentimientos respetando su dignidad y autonomía durante el proceso de dar a luz, ya esté en un medio hospitalario o en casa. De hecho, una de las recomendaciones de la OMS dice así: las mujeres en trabajo de parto deben ser tratadas con el máximo respeto, disponer de toda la información y estar implicadas en la toma de decisiones. Para facilitar esto, los profesionales sanitarios y el resto del personal que le atienden deberán establecer una relación empática con las mujeres, preguntarles por sus expectativas y por sus necesidades, para poder apoyarlas y orientarlas, siendo en todo momento conscientes de la importancia de su actitud, del tono de voz empleado, de las palabras utilizadas y de la forma en la que se proporcionan los cuidados. Y no solamente lo va a recomendar la OMS a los profesionales, sino que también hay que destacar las iniciativas tendentes a la formación y preparación prenatal de los padres con programas de preparación para la maternidad y paternidad.
Estos programas engloban todos los aspectos de la crianza mediante cursos en grupos, siendo un sistema idóneo para proporcionar información de calidad y promover el empoderamiento que las mujeres y sus parejas necesitan para afrontar el embarazo, parto, nacimiento y crianza de una forma satisfactoria. En los últimos años se ha objetivado una evolución en el tratamiento del dolor en el parto, ya que no solo es restrictivo de la farmacología analgésica, sino que se exploran otras alternativas físicas como la inmersión en agua caliente, el control de la respiración, el manejo empático e integral de la gestante para acompañarla en este momento de dolor, haciéndola consciente del mismo para su control. Como les digo, los hospitales españoles han ido incorporando otras modalidades de manejo de dolor, además de ofrecer alternativas a la epidural que permiten el movimiento, como es la walking epidural, una modalidad de analgesia que se administra de manera intermitente y no de forma continua como la analgesia epidural convencional, ofreciendo a la gestante la ventaja de la libertad de movimiento, siempre y cuando ésta esté supervisada con un profesional obstétrico. Esto le permite moverse por la habitación, adoptando la postura que la mujer desee, proporcionando la satisfacción al disponer de autonomía en el manejo del dolor, además de una colaboración activa. Y no solamente ha evolucionado con variantes la epidural para alivio del dolor durante la contracción, sino que se ha instaurado en hospitales el gas Entonox, que ha demostrado efectividad en un gran porcentaje, aunque no a todas las mujeres prefieren esta opción. Este gas se proporciona a la gestante a través de una boquilla para que cuando note que se inicia el dolor de la contracción, inspire dicho gas una vez por cada contracción. Además de fármacos, existe como alternativa analgésica la administración de agua estéril en el rombo de Michaelis. Este rombo se sitúa en el sacro, demostrándose una disminución del dolor lumbar durante el parto, siendo utilizado a demanda por la gestante, es decir, cuando la mujer lo desea. Una novedad que están implementándose en los hospitales es la bañera para la inmersión en el agua caliente. Esto ha demostrado ser eficaz en el alivio del dolor en el parto, siendo muy utilizada por aquellas mujeres que no quieren analgesia epidural o desean esperar a que se desencadene el parto, favoreciendo un parto más natural. Esta opción solo está disponible en aquellos hospitales que dispongan de una bañera. No obstante, quiero remarcarles que la analgesia epidural convencional es una opción terapéutica eficiente con una gran satisfacción en el alivio del dolor de la gestante, con mínimos efectos secundarios. Con todo esto, en resumen, lo que os quiero decir es que los profesionales cada vez conocen cómo hay que empoderar a la mujer para que elija cómo quiere aliviar el dolor, y no solamente está el uso de la epidural, o incluso en las primeras fases en las que el dolor todavía no es tan intenso, las mujeres pueden utilizar otras opciones hasta que ya consideren ellas cuándo ponerse la epidural. En los últimos años está aumentando la demanda de regresar desde el ámbito hospitalario hacia el ámbito domiciliario, como se hacía antes. El parto en casa es una demanda de las mujeres que eligen parir en casa, influenciadas por la elección de la gestante y de su pareja de tener un parto lo más respetado posible. Estos partos deben ser siempre atendidos por personal cualificado y deberán cumplir unos requisitos estrictos de seguridad para la gestante y el feto. Estos criterios se pueden resumir en que el embarazo debe ser considerado de bajo riesgo, sin ninguna patología aparente en los controles ecográficos y analíticos previos. No puede darse el parto en aquellas gestantes que tengan fetos con presentaciones diferentes a la cefálica o que sean gemelares. Para que las maternas puedan ofrecer un cuidado profesional e integral a la gestante y su pareja, deben haber seguido el embarazo desde el principio de la gestación, creando así un ambiente de confianza y de seguridad en la parturienta, así como conocer las preferencias de esta en su parto. Y no solamente las matronas ejercen su función durante la gestación y el parto, sino que aportarán conocimiento a los padres cuando el bebé haya nacido, ocupándose por tanto del puerperio, así como de la lactancia materna, cómo dar el pecho, posición del bebé, calostro y otras dudas que puedan surgir a los nuevos papás. Pero en contraposición hay mucha controversia en España por la creencia de que existe peligro en la asistencia a un parto en casa. Esto no nos puede hacer olvidar que un parto que cursa con normalidad es algo fisiológico y no es una enfermedad. La pareja tiene derecho a ser atendida y acompañada como la madre elija,
debiendo ser respetada y se le hará partícipe de la toma de decisiones siempre y cuando el parto curse con normalidad, proporcionándole independencia y disfrute en el nacimiento de su bebé. Lo que quiero también aclarar con esto, que en cualquier momento que el embarazo o el parto o el puerperio se desvíe de la normalidad, el parto tiene que ser atendido, o el embarazo debe ser atendido ya por otros profesionales, y no puede la matrona asumir esa responsabilidad. Aquí quería que vierais fotos de cómo el parto en casa, la mujer pues elige cómo quiere su parto, si en una bañera, con quién, con su marido y su otra hija, si quiere hacerlo en su cama. Aquí tiene también a una madre que también tiene a su otra hija. La tendencia más novedosa del parto en casa es la aparición de las llamadas casas de partos, las cuales pueden estar adscritas o no a hospitales públicos de España. Un ejemplo de ello es el Hospital Público de Manises en Valencia, donde el servicio de obstetricia ha creado un área para atender gestaciones de bajo riesgo en un entorno cálido, natural, creando un espacio mucho más familiar que el habitual en un centro hospitalario. Esto es algo que a nivel europeo era ya una realidad, sobre todo en los hospitales anglosajones. Manises lo incorporó tomando ese concepto de una manera innovadora, creando un espacio único en la red de asistencia pública de la Comunidad Valenciana. Con la creación de estos centros se pretende reducir el intervencionismo y aumentar el respeto en la toma de decisiones de la pareja, garantizando la seguridad de la madre y el bebé, siempre siguiendo las recomendaciones de todos los organismos nacionales e internacionales de un parto natural. Obviamente existen unos criterios para atender un parto en estas condiciones, ya que si existiera patología o el embarazo se considerara de riesgo medio o alto, no sería posible atender a la parturienta en este medio. Además, seguiría siendo un proceso dinámico, según el momento, por lo que si en algún momento quisiera la analgesia epidural, la mujer sería transferida a la zona del hospital para que esto sea posible. Esta foto, que podemos ver aquí, es de la casa de partos adscrita al Hospital de Manises. Como podéis ver, tiene una bañera, tiene aquí dentro una cama. La habitación está colorida. Tiene una pelota, como podéis ver aquí en esta foto, y aquí también se puede ver. Estas telas es para que la madre, si quiere empujar, puede engancharse de estas telas. Por si desea ponerse de pie o ponerse a cuatro patas, como ya desee. El parto en el agua es otra opción de nacimiento. Esto surge porque en el tratamiento del dolor con hidroterapia caliente hubieron mujeres que comenzaron a no querer salir del agua para el nacimiento de su bebé, ya que la hidroterapia, cuando una mujer está dentro de la bañera en los hospitales en el que no es posible el nacimiento dentro de la bañera porque no está preparada para ello, la mujer cuando está incompleta debe salirse del agua, y esto puede ocasionar una pérdida de bienestar a la mujer. Cabe destacar el Hospital de Torrejón, que fue el primer hospital en incorporar bañera y en asistir un parto en el agua en España, en el 2011. Esta modalidad ya existía antes en otros países europeos. El parto, para que pueda ser asistido en el agua, debe seguir una serie de criterios y ser de bajo riesgo. No presentar patología, y si hay alguna complicación, la mujer debe salir de la bañera. Obviamente no es compatible con la analgesia epidural. El nacimiento es dentro del agua y es asistido por matronas cualificadas y formadas en esto. El parto en el agua tiene una serie de ventajas, entre las que destaca que favorece la relajación muscular, disminuye el dolor, menor uso de la epidural, va a proporcionar mayor facilidad de movimientos, ya que le ayuda a la flotabilidad que proporciona estar sumergida dentro del agua. Además, la duración del parto se suele acortar. La tasa de episiotomías es baja
Y hay estudios que señalan que para el bebé también es positivo, al considerarse mejor la transición del útero materno al exterior en el medio acuático. Hoy día, el hecho de que un hospital incluya o no en su cartera de servicios el parto en el agua puede deberse a muchos factores, por falta de instalaciones, no contar con personal preparado específicamente para este tipo de partos, o sencillamente porque el servicio de obstetricia entienda que los partos en el agua no aportan beneficio alguno, ya que los partos en el agua ha generado mucha controversia en muchos profesionales por el miedo a que pueda suceder algo, alguna complicación. El piel con piel es un concepto muy conocido. Cuando los partos se hospitalizaron, los recién nacidos se separaban de las madres al nacer. Eran bañados, eliminando por tanto la vermis de su piel, que es una capa grasa que envuelve al recién nacido, como pudimos ver en una de las fotos anteriores. Aquí, esta es la vermis. Y esta capa grasa envuelve al bebé en el momento del nacimiento y le ayuda a la regulación térmica, por lo que es beneficioso no quitársela al bebé cuando nace. Además, eran vestidos, se le ponía el pañal, eran llevados a una cuna y privando al bebé de los beneficios del contacto directo con la madre en el momento del nacimiento. Y a su vez a la madre de los beneficios de tener a su bebé al nacer. En los últimos años esta práctica se ha ido eliminando hasta la actualidad, donde no se realiza. Esto sucede así porque se ha demostrado que la práctica del piel con piel mejora el inicio de la lactancia materna, la regulación térmica del recién nacido, va a mejorar el vínculo con la madre, va a haber una reducción del estrés y satisfacción del trabajo de parto al tener el fruto entre sus brazos después de tanto esfuerzo. Esta práctica a veces no es posible por desviaciones de la normalidad en la salud del bebé. Por ejemplo, un bebé que nazca presentando una mala adaptación a la vida obstetrina. Cuando los bebés nacen, se les realiza un test que se llama test de Apgar. Se les realiza al primer minuto de vida, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Se basa en el tono del recién nacido, en la respiración, en la frecuencia cardíaca, en el color del bebé y en la respuesta a estímulo. Si un test de Apgar que sea bajo, ¿vale? La puntuación va de 1 a 10. Si el test de Apgar es bajo y tiene una mala adaptación a la vida uterina, habrá que considerar si este recién nacido necesita otro apoyo o un ingreso en una unidad de una UCI, como puede ser en cuidados intensivos, o necesita una supervisión más exhaustiva por parte de los profesionales de la salud. Además de estas situaciones, como que estamos hablando de inestabilidad del bebé, se da también en cesárea, pero esto está cambiando paulatinamente. Ya en los hospitales donde se permite esta práctica, aunque se haya hecho una cesárea en quirófano, siempre y cuando la salud de la madre y el bebé lo permita. Esto hace que cada vez se instaure este vínculo materno-infantil desde el momento del nacimiento, obteniendo los beneficios comentados anteriormente, independientemente de que sea un parto tóxico o cesárea. Es decir, dentro de una cesárea, cuando nace el bebé, lo primero lo ve un profesional, lo ve un pediatra. Si el recién nacido está bien y puede quedarse haciendo el piel con piel, la matrona, siempre con un profesional, como la matrona, se quedará con la mujer realizando el piel con piel. Intentará ayudarla para el inicio de la lactancia materna durante esa hora y media o 2 horas que puede estar la mujer dentro del quirófano. Además, existen hospitales que después de la cesárea
La mujer cuando va a la reanimación o recuperación se va acompañada del recién nacido para también poder seguir realizando el piel con piel y además iniciando la lactancia materna. La humanización del parto no solo involucra los partos en los que van a hacer un feto vivo, sino que también existe una formación específica dentro de la profesión de matrona obstétrica para el acompañamiento y trato profesional de los padres y el feto muerto. A modo explicativo, no es lo mismo un aborto que un exitus, donde la diferencia está en el tiempo de semanas de evolución del embarazo. Aborto es la muerte fetal por debajo de la semana 22 y en cambio el exitus es la muerte fetal por encima de la semana 22. Las madres con feto sin latido cardíaco, es decir, con feto muerto, deben dar a luz con el mismo trabajo de parto como si fuera un parto normal, que como si fuera un bebé vivo. Y obviamente cuantas más semanas, más se parecerá a un parto normal. Esto puede ocasionar un trauma psicológico a la madre y al padre, donde la madre presenta los dolores de parto para alumbrar un bebé que ya está muerto. El cuidado de la matrona debe ser primordial, profesional, con un gran tacto, siendo una pieza clave a la hora de afrontar el parto de este feto muerto. Los padres están en duelo por la pérdida de su bebé y la matrona hace una excelente labor de humanización también frente a la muerte. Como por ejemplo, nombrar al bebé por su nombre, animarle a ver al feto para que se despidan, ofrecerle la huella digital del bebé, escucharles siempre, atender todas sus dudas, acompañarles psicológicamente. Existen asociaciones como una red que se llama El Hueco de mi Vientre, donde la mujer puede buscar apoyo para afrontar el duelo cuando ya da de alta del hospital. Esta asociación está creada por mujeres que están viviendo esta misma situación y se reúnen en grupo para contar sus experiencias. Tiene una gran satisfacción y además ayuda mucho a las mujeres a afrontar a las mujeres y a la pareja, a afrontar el dolor que le ha ocasionado la pérdida del feto. Llegado a este punto, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el camino del parto y el derecho a la gestante a la elección del mismo, al no ser, como se dijo, una enfermedad, sino es un acto fisiológico inherente a la raza humana. Que los profesionales tengan una formación adecuada en cuidados basados en la evidencia repercute de manera directa en la experiencia de parto, tanto del padre como de la madre. La mayoría de los padres quieren estar involucrados en el parto y para ello es clave que anteriormente hayan recibido toda la información necesaria de una forma clara que les pueda hacer también partícipes durante el parto. Esto hace que colaboren en la toma de decisiones, impulsados por los profesionales obstétricos, haciendo que los receptores del cuidado puedan adoptar un rol activo. Para que esto sea posible, siempre que el parto lo permita, los profesionales deben ser capaces de atender un parto con la misma calidad y eficiencia en cualquier modalidad elegida por la mujer. Y es más, que pueda elegir la posición más cómoda para el trabajo de parto, ya sea a 4 patas, en el baño, de pie, en el sofá, en cualquier lugar que la gestante se sienta más confortable. Después de haber analizado y expuesto toda esta información, podemos afirmar que aunque ya se han conseguido avances, aún queda un largo camino en la mejora del parto humanizado. Para finalizar, me gustaría invitarles a que hagan una reflexión crítica de cómo querrían que fuera su parto o de cómo les hubiera gustado que fuera su parto, siempre y cuando sea un parto sin patologías. Y además les invito a que indaguen, busquen información, tengan una mente abierta a las nuevas tendencias y se pregunte por qué hemos llegado a disfrutar de libertad de elección y participación activa de nuestro parto. Quería daros las gracias por
por escucharme y por ver esta presentación. Y de verdad que ojalá sigamos avanzando y sobre todo que la población cada vez tenga más se informe más cuando se quede embarazada y que finalmente, llegado el momento de su parto, pueda decidir cómo le gustaría ser atendida.